Muy bien, hermanos, nos vamos a la lección número 7. Lección número 7, el título de esta lección es ¿Cómo se establece el enemigo en el alma? ¿Saben una cosa, hermanos? Una de las grandes desgracias, hermanos, para el ser humano es que el enemigo encuentre cabida en nuestro interior. Porque ese enemigo ha venido, hermanos, para turbarnos. Ha venido para matar, para hurtar, para destruir. Ha venido para atormentar nuestras vidas. Así que, hermanos, pensemos en eso. Nosotros tenemos la dicha de conocer el Evangelio de Cristo. Y dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, no nos compliquemos en la vida, hermanos, con el enemigo, con el anzuelo que él nos pone, que es el pecado. No nos compliquemos la vida. Salgamos de esa zona de guerra y le garantizo de que Dios tiene una vida feliz para usted. Y le garantizo también de que usted puede ser una ministro o una ministra poderosa del Evangelio para ayudar a muchas personas. Si usted está pasando por alguna situación difícil, agobiante, de mucho abatimiento, pues posiblemente usted se pregunta, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas tan terribles? Y pareciera que no tengo esperanza. No, hermanos. Quiero decirles una cosa, el Señor no los ha traído del mundo, de allá afuera, para traerlos dentro de la iglesia y aquí destruirlos a ustedes. No, hermano, es el plan de Dios. Él nos ha traído para que tengamos vida en abundancia. Y usted está escuchando la palabra de Dios, así que usted crea que Dios hará cosas lindas en su vida. Y la palabra, hermanos, está ayudándonos a la fe para que nosotros creamos. Pero este título de esta lección, ¿cómo se establece el enemigo en nuestras vidas? Y si se ha establecido, hermanos, de igual manera, así como entró, así va a salir también. Porque, hermanos, tenemos a Cristo y tenemos las promesas maravillosas de la Sagrada Escritura. Entonces, la verdad central del estudio es que la esclavitud del pecado te va a conducir a ti a la ruina. Puede darte ciertos placeres transitorios, hermanos, y temporales. Pero lo que tenemos que pagar, hermanos, es terrible porque esa es la ruina. Y el versículo a memorizar lo tenemos ahí en Eclesiastés 10:1, un versículo muy peculiar, hermanos. Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vamos a estudiar un poquito más ese versículo en el transcurso de la lección. Pero, hermanos, nos preguntamos nosotros en esta noche, ¿cómo es posible que un hombre sea capaz, hermanos, de violar a una criatura de 3 años, de 5 o de 9 años? Nos hacemos esa pregunta, ¿y cómo es posible que un hombre pueda hacer eso? ¿Cómo es posible que un muchacho de 19 años ya tenga en el haber de su cuenta que ha matado a 8 personas o a 10 personas? Uno a veces no lo puede concebir, hermano, siendo alguien tan jovencito, tan inexperto en la vida, pero ya se complicó terriblemente. A veces nos preguntamos cómo un esposo, teniendo una buena esposa, teniendo a 3 hijos maravillosos y excelentes, que todavía no han cumplido la mayoría de edad, pero ese padre ya intentó 3 veces con intentos de suicidio. No nos explicamos nosotros eso. A veces, hermanos, nos preguntamos cómo un hombre, habiéndose metido este hombre, por ejemplo, esta mujer en una secta extraña, habiéndose incursionado en estas cosas, a veces nos preguntamos, hermanos, ¿cómo es posible que esta gente comienza a tener experiencias extrasensoriales?
la gente escuchando voces, la gente percibiendo figuras, imágenes grotescas. Y no estoy hablando, hermano, de alucinaciones, sino que estoy hablando de que realmente están viendo cosas terribles. Y no solamente eso, hermano, sino que también hay personas que se sienten observadas, están solas en su casa, en su oficina o allá en su habitación, pero se sienten observados. Usted lanza la mirada hacia ahí y no hay nadie, pero usted se siente observada todo el tiempo. A veces, hermanos, también usted está quizás en su cama reposando en la noche y usted siente que al lado suyo en el colchón, ese colchón se hunde. Y usted dice, ya llegó mi cónyuge, y hermanos, no hay tales de cónyuge. Una presencia maligna ha llegado allí, hermano. Una presencia maligna ha llegado allí. Entonces, hermanos, la razón por la cual nosotros pasamos por estas cosas o acontecen estas cosas es porque usted ha permitido que el enemigo se establezca, oiga bien, allí en su interior, allí en su alma, y esas presencias a usted lo perturban, le han robado la paz, y pareciera, hermano, que aunque como cristianos deberíamos de ir de poder en poder y de gloria en gloria, pero no, vamos de desgracia en desgracia. Hermanos, esta es la experiencia de muchas personas en la vida. Así que, hermanos, permitir que ese enemigo, hermano, entre en nuestro interior. Y oiga bien lo que le voy a decir. Permitir que ese enemigo entre en nuestro interior, aun cuando sea por ignorancia. Es que yo no sabía, hermano Héctor, lo que era Nueva Acrópolis. Es que yo no sabía lo que era meditación trascendental. Es que yo no sabía lo que era la aplicación de las agujas de acupuntura. Es que yo no sabía lo que era el yoga. Hermano, al Señor no le interesa eso. Porque a veces la gente lo hace por ignorancia, pero cuando uno permite, hermano, que ese enemigo entre en nuestro interior, eso, hermano, encaja perfectamente, hermano, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, que lo hemos leído ya, hermanos. ¿Qué dice Eclesiastés 10:1? Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Hermanos, el perfume somos nosotros. Las moscas muertas, ¿qué son, hermanos? Esas cosas, hermanos, que nosotros dejamos entrar en nuestras vidas. Y así dice que una pequeña locura, dice, le ocasiona tantas cosas a aquel que es estimado como sabio y como honorable. Vea, hermano amado, lo que dice ahí la palabra del Señor. Así que una pequeña mosca putrefacta puede, hermano, arruinar el perfume. Lo que quiero decir, hermano, es que así es su vida. Que cuando nosotros, hermanos, llegamos a contaminarnos, por supuesto que nos contaminamos y comenzamos, hermanos, a arruinar nuestra vida. ¿Por qué? Por esas lamentables decisiones, por esas pequeñas locuras. Y aun cuando usted sea un hombre honorable, sea líder, sea referente para otras personas, aun cuando usted sea una persona admirada, pero esas pequeñas locuras, hermanos, en el ámbito espiritual, vienen, hermanos, para traer desgracia en nuestra vida. Entonces, en el estudio tenemos en la página 49, tenemos el punto número 1, ¿cómo se establece un espíritu maligno en el alma? Vamos a estudiar estos puntos, hermanos, luego vamos a ver cómo podemos salir de esto. Y gracias a Dios porque en el Evangelio siempre hay respuesta, hermano. Siempre hay respuesta, pero ¿cómo se establece el maligno en el alma, hermanos? Vean, hermanos, cómo se lo voy a explicar. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, adquirimos derechos. El Señor a nosotros nos da dominio. Aún, hermanos, sobre todas las esferas malignas y oscuras.
El Señor a nosotros nos da señorío. El Señor a nosotros nos da, hermanos, autoridad. Oiga bien lo que le estoy diciendo a ustedes. El Señor nos da a nosotros autoridad. Entonces, hermanos, teniendo nosotros esa autoridad, nosotros, hermanos, podemos dominar la situación. Pero cuando usted conoce a Cristo, usted ha adquirido derechos de parte del Señor. Los tiene, hermano, y eso no lo dude usted. A mí me gustaría que el hermano proyectara Juan capítulo 1, versículo 12. Vea qué lindo lo que está allí, hermano, en la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la Escritura, le estoy hablando de que cuando usted tiene a Cristo, usted adquiere derechos. Y dice la palabra del Señor ahí, que a los que le recibieron, el Señor le dio potestad. ¿Para qué, hermanos? Para ser hechos hijos de Dios. A usted el Señor le dio potestad. ¿Qué es potestad? A usted el Señor le dio derechos, amén, para ser llamado hijo de Dios. Y le dio, hermano, también a usted señorío y dominio sobre todas las cosas. Pero cuando un creyente, no digamos el del mundo, hermano, ese está perdido terriblemente, pero cuando un creyente peca, y sobre todo que ese creyente permanece en ese pecado, hermanos, entonces la autoridad que el Señor le ha dado, el dominio que el Señor le ha dado, el señorío que el Señor le ha dado, los derechos que el Señor a usted le ha dado, usted se los cede al enemigo, de tal manera que el enemigo tiene la autoridad para atacarlo a usted. Hermano, esta es pura guerra espiritual lo que yo le estoy explicando a ustedes. La desgracia es agarrar ese anzuelo, hermanos, tan apetecible, pero hermanos, es para nuestra propia desgracia. Así que, hermanos, vamos a volver a recordar el caso de Adán y Eva, porque este es un caso bien emblemático para todos nosotros, hermanos. Fíjense que Adán y Eva pues fueron creados por Dios. Fue un matrimonio verdaderamente bendecido, hermanos. Tan bendecido fue que el ministro oficiante de ese matrimonio fue Dios, hermano. El Señor los casó. El Señor hizo la ceremonia. Y Adán y Eva tenían una comunión maravillosa con nuestro Padre Celestial. Pero hermanos, aparece ahí en la historia, ya en Génesis capítulo 2, aparece una pequeña locura de Eva. Y luego también otra pequeña locura, hermanos, de Adán. ¿Y cuál fue esa pequeña locura? Hermanos, entraron en desobediencia. Entraron, hermanos, en el pecado. Y al entrar en el pecado, ¿qué pasó? Le cedieron al diablo toda autoridad, todo señorío, todo dominio, hermano. Entonces viene el enemigo y agarra esa autoridad que Adán y Eva le habían cedido al diablo, y con eso, hermano, el enemigo empezó a hacer estragos. Hermanos amados, si no hubieran pecado, nunca hubiera existido celos en Caín. Nunca hubiera sentido él deseos de matar a su hermano. No pudo haber sentido envidia ni nada por el estilo. Hermanos, todo iba marchando bien, pero debido al pecado, hermanos, el enemigo tomó autoridad. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias, hermanos, para Eva fueron: con dolor vas a tener tus hijos. A Adán le dijo: la tierra te va a producir cardos y espinos y vas a comer el pan con el sudor de tu frente. A la serpiente la maldijo el Señor. Pero vean, hermanos, cómo entra cuando vienen los hijos de Adán y Eva. Hermanos, entra el homicidio porque Caín mató a su hermano, y entra la maldición al hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque Caín fue maldecido, oiga, todos los días de su vida. Fue maldecido Caín todos los días de su vida. Así que, hermano, fue algo terrible para esta familia. ¿Se da cuenta cómo el enemigo se estableció en la familia de Adán, hermano? Precisamente, hermano, fue por el pecado.
En la página 50, si la vemos, hermanos, hay 2 versículos en la Sagrada Escritura. Que si yo soy vencido por el pecado, yo me vuelvo esclavo del que me venció. ¿Y quién es el que me ha vencido? Satanás. Satanás es el que me ha vencido a través del pecado. Así que yo me vuelvo, hermano, esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es un esclavo? Número 1, esclavo es el que está bajo dominio. El que está bajo, por supuesto que bajo dominio de Satanás. Pero también, hermano, un esclavo es aquel que carece de libertad. También, hermano, esclavo es el que hace la voluntad de su amo. El que hace la voluntad de su amo. Así que si yo permanezco en el pecado, permanezco en la desobediencia, yo me hago esclavo. Y hermanos, mi amo es Satanás y yo voy a hacer lo que él empiece a dictar. Así que, hermanos, ahí vemos cómo muchas personas son atrapadas por la pornografía, cómo son atrapadas por un temor terrible, cómo son atrapados por la lujuria, las cargas de la culpabilidad, atrapados por la depresión. Y ya les voy a explicar un poco en cuanto a la depresión. Porque, hermanos, no solamente son por factores, hermanos, sociales, psicológicos o etcétera, sino que a veces, hermanos, la depresión es, hermano, maligna. Hay un punto, hermano, en que se vuelve eso maligno. Y también tenemos, hermanos, que gente que es atrapada por el suicidio. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo tenemos que tener nosotros cuidado? Usted puede salir de estas situaciones, hermanos, y yo ya le voy a dar a usted la salida. Sigamos, hermanos, en la página 51. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando Adán y Eva desobedecieron? Cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos cedieron, hermanos, sus derechos a Satanás. Ellos entregaron el dominio, el señorío, hermanos, al cual ellos habían sido llamados para que pudieran, hermanos, dirigir todo en la tierra. Todo eso, hermanos, fue cedido a Satanás, la autoridad. Y vamos a ver, hermanos, una figura que tenemos ahí, la número 1. Ahí, hermanos, estamos viendo a un ser demoníaco. Parece que es Satanás el que está allí, hermanos. Y como Adán y Eva pecaron, ellos están siendo expulsados del Edén. Pero saben, hermanos, de que Adán le está entregando a Satanás los derechos legales. Le está entregando la autoridad que Dios le había dado a Adán y a Eva. Se la están entregando a Satanás y ahora Satanás la toma para atacar a esa familia. Por eso vemos, hermanos, la terrible desgracia. Así que, ¿qué significa esto, hermanos? Que Satanás ahora tiene, hermano, autoridad para atacar a Adán y a Eva y, oiga, atacar a su familia también. Hermano, esto es terrible lo que yo le estoy diciendo a usted. Es terrible. Por eso, hermano, nosotros creo que debemos de ser bastante juiciosos en la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermanos, yo quisiera que busquen Éxodo capítulo 20. Vea, hermano, qué responsabilidad más tremenda la que está aquí en la Escritura. Yo quiero decirle una cosa, padre de familia. Un padre de familia puede decir, hombre, qué bien, yo soy la autoridad de casa. Yo aquí mando, aquí se va a hacer lo que yo diga y un montón de cosas que puede decir padre de familia, está bien. Usted es la autoridad. Pero también hay una responsabilidad grande para usted. Usted como padre de familia es la puerta a través de la cual pueden entrar las bendiciones más grandes para su casa, como también las maldiciones más grandes. Oiga bien eso, lo que le estoy diciendo. Y de igual manera la madre. A través de usted pueden entrar las bendiciones más grandes a la casa o pueden entrar las maldiciones más grandes para la casa. Por eso es que tenemos que pensar mucho en esto, estimados hermanos. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 3.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué son los dioses, hermanos? No solamente son los ídolos, aunque detrás de un ídolo, hermano, está un demonio. No solamente son los ídolos. El dinero es un ídolo, ¿cierto? El sexo, hermanos, es un ídolo. Hay mucha gente que anda buscando, hermanos, la inteligencia satánica, anda buscando a los dioses, a los brujos, anda buscando el espiritismo, la brujería y un montón de cosas. Esos son sus dioses. El Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las vas a honrar, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. ¿Sobre quiénes, hermanos? Oiga bien, sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Terrible lo que le estoy diciendo, hermano. Si una madre ha practicado y permanece en el lesbianismo por muchos años y ha estado en esa condición, luego se casa y tienen hijos y tienen unas 3 hijas, ¿qué le va a pasar a las 3 hijas? No van a nacer sanas. O las 3 tienen el mismo problema de la madre, o 2, o solamente una, o ninguna, pero los nietos no se salvan. Porque dice que la maldición viene hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Que no quisieron el señorío de Cristo, se someten al señorío de los dioses de este mundo, hermanos. Entonces viene una terrible maldición para nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, que la palabra nos vaya dando a nosotros esta visión de las cosas de la vida. Y quisiera, hermanos, entrar en unos versículos bien importantes en la página 52. Tenemos un versículo, hermanos, Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Vea, hermanos, es que todo esto que le estoy diciendo tiene apoyo en la Sagrada Escritura. Al leer Lucas capítulo 4, versículo 7, ahí estamos hablando de que Satanás, hermano, el diablo, comienza, hermanos, a ofrecerle a Jesús la potestad. Oiga bien, te voy a dar, Señor Jesús, te voy a dar el dominio de los reinos de la tierra, te voy a dar el señorío, te voy a dar la gloria de ellos, te voy a dar a ti la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, si postrado delante de mí me adorases. Y también, hermano, el diablo le dijo, fíjese lo que le dijo, porque toda esta potestad a mí me ha sido entregada. Esta autoridad a mí me ha sido entregada. ¿Cómo Satanás, hermano, está diciendo a mí me ha sido entregada si Dios no le ha entregado nada al diablo? No le ha entregado autoridad sobre las naciones ni sobre los reinos. Entonces, ¿quién se la entregó a Satanás la autoridad sobre los reinos? Adán y Eva, allá en el jardín del Edén. Por eso le dice Satanás a Jesús, a mí me ha sido dada y a quien yo la quiero, yo se la doy. Vean qué terrible, hermanos. Entonces vemos, hermanos, cómo Satanás adquiere autoridad sobre la gente, porque nosotros, hermanos, le cedemos la autoridad al enemigo. Y por esta razón, hermanos, cuando el hombre o la mujer o algún joven peca y permanece, hermano, en ese terrible pecado y no se arrepiente y no retrocede, quiero decirle, el enemigo va a ejercer autoridad sobre usted. El enemigo va a ejercer dominio sobre usted. Entonces, hermanos, que esto a ustedes no le acontezca. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué me está pasando todo esto en la vida? Tengo mi vida salada, dice la gente. Mi vida va de desgracia en desgracia, de tumbo en tumbo. A mí me gustaría que revise sus años atrás. Sus 15 años para atrás, a mí me gustaría que usted lo revise. ¿En qué se ha complicado la vida o en qué usted estuvo permaneciendo? Punto número 2, hermano, de la página 52,
¿Qué pasa cuando el hombre o la mujer o el joven se vuelve esclavo del enemigo? Cuando nos volvemos esclavos voluntarios, hermanos. Claro, nos volvemos esclavos por varias razones, pero hermanos, cuando yo me vuelvo esclavo del enemigo a través del pecado, hermanos, uno o varios demonios van a llegar a mi vida. Eso usted téngalo por seguro. Van a entrar en el interior. ¿Acaso usted no ha visto la vida de un drogadicto empedernido? La vida de un alcohólico, hermanos, que no se puede recuperar. Y que su hogar ahora, hermanos, pobres ellos, ¿verdad? Pero son las cunetas y los parques y los andenes de las edificaciones. Es que no pueden, hermanos, salir de esa situación, hermano. ¿Ha visto usted posiblemente algún jugador de casinos que está completamente empedernido, hermanos, y no puede, se juega todo el salario, no puede? Y supe de un caso, hermanos, que uno de ellos estaba ofreciendo a su esposa. Terrible, hermanos, una condición espantosa, ¿verdad? ¿Ha visto usted también a los suicidas? ¿Ha visto usted a los terroristas? A los violadores, hermanos, a los homicidas, hermanos. Estos son problemas espirituales malignos que la gente tiene. Así que, hermanos, lo que estamos hablando es que si una persona, hermano, tiene las escrituras de un terreno, esa persona tiene todo el derecho de entrar a ese terreno, tiene todo el derecho de cercar ese terreno y tiene todo el derecho de edificar. Si usted compra un terreno aquí en la ciudad, hermanos, usted va a edificar, ¿cierto? Entonces la palabra nos está hablando más que todo de esto, hermanos. Por ejemplo, si una persona, hermanos, se involucra en cosas oscuras y tenebrosas, aunque sea por ignorancia, pero si se involucra en estas cosas como el espiritismo, la brujería, hermanos, el sexo antinatural, el odio, hermanos, la amargura, si se involucra en la pornografía, hermano amado, el enemigo va a levantar una construcción. El enemigo va a levantar una edificación en su alma. No solamente es la presencia de un demonio, hermano, sino que va a construir un búnker donde van a haber muchos demonios. Y es ahí donde vemos, hermanos, que hay gente que tiene, hermano, 3, 4, 5 personalidades terribles, hermanos, en su vida, pero sobra, hermanos, del maligno. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermano, en cuanto a las edificaciones? Estoy diciendo que si usted, hermano, permanece en el error, el enemigo va a levantar edificaciones. Vámonos a la palabra, hermanos, y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer 3 versículos que están ahí al final de la página 52. Está Lucas 11, 21. Fíjese lo que dice la palabra. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Hermanos, el hombre fuerte es un demonio. El hombre fuerte es un demonio. Y dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, ¿el palacio qué es, hermano? Somos nosotros, el alma exactamente, somos nosotros, es nuestro interior. Entonces dice que el hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está lo que posee. Yo ya le voy a explicar este versículo. ¿Qué edificación ve usted ahí? El palacio, exactamente. El palacio somos nosotros. Vayámonos, hermanos, a Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear todos sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuál es la edificación que está ahí? Casa. ¿Quién es la casa? Nosotros. El hombre fuerte es el demonio, hermano. Entonces, ¿cómo puede alguien entrar en la persona, en el interior de alguien, si primero no ata a un demonio terrible que está ahí y luego va a atar a los demás demonios? Vean qué lindo lo que... Ya se lo voy a explicar esto, hermano. Entonces, la edificación es la casa. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice ahí la Sagrada Escritura.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es la edificación que usted mira ahí? Fortaleza. Entonces estamos hablando de palacio, de casa, de fortaleza. Se refiere a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Queda claro esto, ¿verdad? ¿Qué es una fortaleza, hermanos? Una fortaleza, hermanos, es una sección del alma donde uno o varios demonios se establecen y allí se ocultan y se protegen. Y ahí se oculta y se protegen. Quiero decirles, hermanos, de que a los consultorios o a las oficinas de consejería llegan muchas personas con fortalezas. Y se ocultan allí, hermanos, y se protegen. El médico se pregunta muchas cosas, el psicólogo, el psiquiatra, nosotros los ministros nos preguntamos qué es lo que está pasando aquí. Necesitamos, hermanos, nosotros mucho discernimiento para esto. Entonces, hermanos, la tercera pregunta que tenemos ahí, ¿quiénes habitan la fortaleza? O sea que estamos hablando de palacios, estamos hablando de casas, estamos hablando de fortaleza. O sea, es lo que el enemigo construye en nuestro interior. Y entonces en Mateo 12:29, vayámonos a Mateo 12:29, que ya lo leímos. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Aquí, hermanos, este círculo supongamos que es el alma. Aquí tenemos una fortaleza que el enemigo ha construido en nuestra alma. Y aquí tenemos al hombre fuerte que está hablando Mateo 12:29. Este hombre fuerte está cuidando, hermanos, está guardando el palacio, como dice la Escritura. Y allí en ese palacio, hermanos, están varios demonios. Están varios demonios. Este hombre fuerte que está aquí, hermanos, está diciendo, nadie pasa aquí. Nadie pasa. Por eso es que a veces no podemos resolver los problemas de la gente. Desde su raíz no podemos. Porque ese hombre fuerte, hermano, está ahí. O sea que tenemos que ver los problemas de la gente también desde la perspectiva, hermano, no solamente psicológica, física, sino que de tipo espiritual. Entonces ahí tenemos esa imagen. El hombre fuerte es el que está allí, hermanos. O sea, es el demonio dominante, es el demonio, hermanos, que está rigiendo el territorio del alma. Entonces, volvamos, hermanos, a Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Entonces, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre y saquear sus bienes? Yo le pregunto a usted, ¿qué son los bienes? ¿Cuáles son los bienes, hermanos, que tiene el hombre fuerte? Bueno, no es dinero. No son los trajes que él se pone. ¿Qué son los bienes que tiene ese hombre fuerte en esa casa, en esa persona? Bueno, son demonios. Eso es lo que dice la Escritura. Esos bienes, hermanos, son demonios. No es ropa, no es dinero, no es el equipo estereofónico que tiene, no son joyas. Hermanos, son demonios. Y a cualquiera le dice, aquí no pasás. Está cuidando sus bienes, está cuidando los demonios que están en el alma. Vean, hermanos, qué lindo lo que el Señor nos está explicando, ¿verdad? Son los demonios que están en el interior. Entonces, para liberar a alguien de su condición, primero hay que atar al hombre fuerte, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Si primero no le ata y luego usted va a poder hacer lo que quiera con los bienes, o sea, con los demonios. Así que hay que atar al hombre fuerte y luego hay que echar afuera los otros demonios. Por ejemplo, hermanos, si un ladrón entra en la casa y está ahí el dueño de la casa, ¿qué va a hacer ese ladrón? Lo va a atar. Lo va a atar y bien atado, hermanos. Y también la boca para que no esté gritando y luego va a hacer, hermanos, un saqueo terrible y luego se va. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros acá. Entonces, hermanos, veamos, por ejemplo, ya un caso práctico, la depresión.
Si alguien, hermano, sufre de depresiones, vea bien, si alguien sufre de depresiones, tuvo que existir un factor desencadenante, ¿cierto? Tuvo que existir un factor desencadenante relacionado con algo negativo que pasó en su vida. Algo terrible, hermano, como por ejemplo perdió el trabajo, perdió a algún ser querido demasiado cercano a su corazón, posiblemente, hermano, el divorcio o cualquier otro evento o circunstancia bastante difícil. Entonces, hermano, tuvo que existir algún factor, hermanos, que propició esta situación. Pero vean, hermanos, si la depresión, oiga bien, si la depresión se da por factores genéticos, por factores físicos, por factores de desequilibrios químicos, si se da, hermano, también por aspectos psicológicos, hermano, o de ambiente o sociales, hermano, quiero decirles que esa depresión en su trayectoria puede convertirse en algo espiritual terrible. Por eso es que los psicólogos hablan, hermanos, de depresiones agudas, o sea, depresiones gravísimas, hermanos, gravísimas. Yo quiero decirles, hermanos, que ya cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de presencias malignas. Hace 20 años yo creía, hermanos, de que todo era por estos factores que yo les he dicho, las depresiones, pero después me di cuenta, hermanos, después de tanto testimonio, ¿cómo es posible que se ore por una persona y, hermanos, en 30 segundos está libre? Y pasó, hermanos, 15, 20 años con depresión. Porque son espirituales. Muchas de ellas, hermanos, son de tipo espiritual. El temor, hermanos, el temor, yo sé que el temor, hermanos, es parte de nuestro mecanismo de defensa. Que si nosotros escuchamos allá afuera una balacera, hermanos, el temor nos dice, no salgas. Mejor agachate y quédate aquí por lo menos unas 2 horas y no salgas. Y si salí con cuidado. Y ahí vamos nosotros, porque el temor nos dice eso. Qué bueno, ¿verdad? Que nosotros somos un manojo de tantas cosas y entre eso el temor. Pero hermanos, en la década de los 80, en la década de la guerra, me di cuenta, hermanos, de que habían esposas que me llamaban, porque habían esposos, hermanos, que estaban en una condición bastante terrible, hermanos, de tal manera que ellos tenían una gran ansiedad, un gran temor, sudoración, les temblaban las quijadas, un cuadro, hermanos, terrible. Como que si fuera, hermano, un ataque de pánico. Pero óigame, cuando el temor, hermano, ha llegado a degenerarse en ya ataques de pánico, yo quiero decirles, hermanos, de que eso es espiritual. Y a mí me dice, hermano, de que eso es todavía mucho más espiritual cuando me doy cuenta que la persona que está con esos ataques de pánico quiere vomitar. Ya para mí esa es una señal, hermanos, de que algo se ha alojado en su interior. Entonces, hermanos, vamos a ver, hermanos, la ilustración número 3. Acá tenemos nosotros, esto, hermano, es un espíritu de depresión. Hermano, es el hombre fuerte que explica la Biblia, para que usted pueda entenderlo y operar de esta manera. Todo lo que está alrededor, hermanos, son los bienes del hombre fuerte. O sea, son, hermanos, son los demonios. Algunos lo son, otros no lo son. Por ejemplo, sentimiento de abandono pudiera ser de que no sea demoníaco. Insomnio pudiera ser de que no sea demoníaco. La fatiga pudiera ser de que no sea demoníaco. Han habido personas que me han dicho, hermano Héctor, la soledad es tan terrible para mi vida que yo siento que un desierto me rodea y estando rodeado de tanta gente que me ama. Pudiera ser esto espiritual, hermano. El lloro. ¿Saben que cuando he estado yo en liberación, hermanos, los demonios empiezan a llorar? Y a llorar, 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 pero terriblemente, hermano. Porque parece que ya se van para afuera. El que tiene, hermano, espíritu de depresión, hermanos,
tiene problemas de suicidio. Y esto, hermano, es espiritual. El enemigo lo ha conducido a esta etapa final. Tiene, hermano, una tristeza profunda. Eso es espiritual. Entonces, hermanos, les muestro este dibujo porque ahí, hermano, está el hombre fuerte, que es la depresión, y lo que está alrededor son los bienes. ¿Y qué son los bienes? Los demonios. Así que, hermano amado, usted los tiene que echar fuera. Amén. Usted tiene que prepararse. Yo creo que si hay situaciones que se escapan de sus normas psicológicas o psiquiátricas o médicas, y puede ver algo raro, porque este estudio lo que va a hacer es darle a usted discernimiento, usted puede operar. Amén. Si usted se prepara, Dios le puede dar una victoria linda. Como se la dio a la hermana Graciela, que escuchamos el testimonio tan lindo, ¿verdad? El lunes pasado. Muy bien, hermanos, vayámonos a Lucas capítulo 11, versículo 20 y 21. Lucas 11, 20 y 21 es como apoyo para Mateo 12, 29. Está hablando de lo mismo, solo que agregan otras palabritas. Cristo está hablando y dice: si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Señor venía haciendo esto, hermano, porque el problema era terrible en el tiempo del Señor y más terrible es en el tiempo de hoy en día. Entonces, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ¿qué es el dedo de Dios? Según Mateo 12, 28, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, si por el Espíritu Santo he hecho fuera yo los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El versículo que sigue, hermanos, habla del hombre fuerte. Así que está hablando de cosas espirituales malignas. Está ahí, hermano, está revelando la actividad satánica. Y en el versículo 21, entonces dice: cuando el hombre, otra vez está el hombre fuerte. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando el hombre fuerte, o sea, ese demonio. Y dice que está, hermanos, armado. Dice que guarda todo lo que posee. ¿Qué es lo que posee, hermanos? ¿Qué es lo que posee? ¿Ah? El hombre fuerte, dice, guarda su palacio y todo lo que posee lo está protegiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Dice que en paz está lo que posee. ¿Qué es lo que posee? Bienes, ¿verdad? Bienes. Lo que vimos en el versículo anterior. Bienes. ¿Y qué son los bienes? Son los demonios. Entonces, hay un demonio que dice: aquí no entra nadie, aquí no pasa nadie. Quisiera que ustedes puedan entender esto, hermano. Veámoslo, hermano, desde otra perspectiva. ¿Qué ven ahí? Es un pirata, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un pirata, es el diablo ese que está ahí. Y dice ahí que tiene su pie, dando a entender que tiene dominio sobre los bienes que están allí, hermano. Ahí él tiene dominio. Y dentro de ese cofre, hermano, están los demonios. ¿Y qué tiene él exteriormente? Tiene armas. ¿Cuáles son esas armas? Mire, hermano, las armas que tiene el enemigo es la persuasión, el engaño, la mentira, la autoridad que usted le ha dado debido al pecado. Esas son las armas que el enemigo tiene. Entonces, la Escritura dice que el hombre armado, ¿verdad?, está allí y está guardando su palacio. Entonces, ¿por qué dice armado? Dice armado, hermanos, porque el enemigo tiene capacidad para persuadirlo, para engañarlo y para ejercer autoridad sobre ustedes, ¿verdad? Eso es lo que significa. Veamos, hermanos, otra ilustración, el número 5. Ahí tenemos, hermanos, un castillo, tenemos una fortaleza, que es lo mismo que casa, lo mismo que palacio, exactamente. Y entonces esa fortaleza, hermano, es la fortaleza de la homosexualidad. Por eso, hermano, un homosexual le cuesta salir de eso. Se metió suavemente en eso, cuando quiere salir, está verdaderamente atrapado.
Un día porque vamos a hacer un estudio también de este espíritu de homosexualismo. Un homosexual me trajo a mí una nota hace algunos años diciéndome, hermano Héctor, esto es lo que me molesta en mi vida y me tiene espantosamente mal. Eran 16 cosas, hermano. Yo contaba 14 demonios que estaban allí en la vida de él. ¿Cómo salen adelante, hermano? ¿Cómo salen adelante? Pero ya les voy a explicar cómo se sale adelante con esto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, hermanos, a ese castillo que está allí y está ahí el problema de la homosexualidad. Y, hermanos, estos son los bienes que tiene el espíritu de homosexualidad. Ellos tienen una terrible ira, tienen perversión espantosa, tienen una lujuria incontenible, tienen espíritu de suicidio, tienen, hermano, rechazo. Y les voy a explicar en esa lección, hermanos, que el homosexualismo, hermanos, no viene precisamente por el problema de las hormonas, hermanos. Eso no tiene ninguna base científica, sino que son 3 razones por las cuales alguien se vuelve homosexual. Una de ellas es el rechazo. La otra es por herencia, hermanos. Y la otra es por practicar esa situación. Un espíritu entra y, hermano, esa persona se complica la vida, aun cuando sea por violación. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos entonces la rebelión contra la autoridad, tenemos la culpabilidad, todos estos son demonios. Y ¿saben qué, hermanos? Alrededor de esto podemos poner una cantidad de cosas que están formando la personalidad de un homosexual. Hermano, esto es terrible, pero quiero decirles, hermanos, que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Vayámonos, hermanos, a Romanos capítulo 1, versículo 24 y vea lo que dice la Biblia en cuanto al homosexualismo. Porque hay muchos que le están diciendo a ellos que aprendan a vivir con esa situación, que así nacieron. Y, hermanos, no tenemos que hablarles mentira nosotros a ellos. Tenemos que decirles la verdad porque la verdad nos hace libres. Dice Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y oiga, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, aquí vienen ya rasgos, hermanos, terribles. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vean qué tremendo es esto, hermanos. Vean qué tremendo. Pero es bueno, hermano, que conozcamos la posición de Dios con respecto a esto, porque a veces, hermanos, quisiéramos nosotros sentirnos bien con este problema, pero, hermanos, no es así. Página 54, hermanos, nos vamos a la página 54. Y en Lucas capítulo 11, versículo 21, la palabra nos dice, otra vez nos está diciendo, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. En paz está lo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el demonio regidor, el demonio dominante que está en esa vida, hermanos, va a proteger sus bienes, va a proteger a otros demonios y, oiga,
va a evitar su expulsión. Va a evitar la expulsión de esos demonios. Entonces, ¿en qué problemas estamos nosotros los ministros? Que no estamos preparados para eso. ¿En qué problema estamos los cristianos, hermanos, que no sabemos cómo combatir estas situaciones? ¿En qué problema puede estar un misionero, un evangelista, hermanos, un diácono de la iglesia, o un psicólogo, o un psiquiatra, hermanos? Porque ese enemigo, el hombre fuerte, dice: aquí no pasa nadie. Aquí no pasa nadie. ¿Qué problema más tremendo es? Pero hermanos, en este curso vamos a aprender cómo derribar esas barreras. Y usted va a ver gente libre en el nombre del Señor, y usted va a ser un instrumento en las manos del Señor. Amén. Pero conozca estas cosas. Figura número 6, hermano. Figura número 6. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con el rechazo. Esto es terrible, hermanos. Cuando un hijo, una hija, es rechazada por su papá o por su mamá de una manera disimulada o una manera descarada, de tal manera que esa hija no cabe, hermano, en el corazón de un padre o de una madre. Y lo desecha, así como un riñón es desechado, hermanos, que ha sido trasplantado en un cuerpo, así, hermanos, a veces los padres y madres rechazan a su hijo. No saben, hermanos, el daño que le están haciendo a ese hijo. Y lo rechazamos a veces, hermanos, quizás por el color de la piel, por el género, posiblemente, hermanos, por su coeficiente intelectual, que no llena sus perspectivas, que posiblemente, hermanos, sea también porque no era el tiempo que el niño viniera. Le dicen: sacate a ese muchachito, ¿para qué lo vas a traer a este mundo? Y, hermanos, empieza la situación terrible. Hermano, ese espíritu de rechazo hace, hermano, un estrago en los hijos. Porque usted como padre o madre con el rechazo está permitiendo que un espíritu de rechazo, hermano, ataque a su niño. Y entonces vemos, hermanos, que el espíritu de rechazo, vemos a niños que son rebeldes, a niños que tienen complejos de inferioridad, que tienen una ira, hermanos, contra su padre. Como me dijo un homosexual a mí, hermano, yo no sé, hermano. Yo no sé por qué mi padre yo lo odio tanto, pero no sé por qué lo odio tanto. Y yo sé que él me ha hecho tantos bienes porque me sacó adelante, me proveyó de todo lo que era necesario, saqué mi maestría, saqué mi licenciatura en la universidad. A pesar de todo, yo no sé por qué lo odio tanto. Terrible. Y cuando yo oraba por él, hermanos, ese muchacho, hermanos, se enconchaba, hermanos, en una posición fetal, se metía en trance, hermanos, se metía el dedo a la boca, balbuceaba como un niño, hermano. Viera qué cuadro más terrible ese. Pero, hermano, todo eso es por el rechazo paterno o el rechazo materno o de ambos. Entonces, hermanos, estos muchachos tienen una ira terrible. La autoestima baja por los suelos. Tienen espíritu de suicidio también. Tienen un espíritu depresivo y sobre todo el hombre fuerte, que es el homosexualismo. Hermanos, pero ¿saben quién entiende mucho a ellos, a los rechazados? Cristo. Porque Él fue rechazado, hermano. El Señor fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Qué terrible, hermanos. El Señor, si a alguien entiende, es aquella persona que está rechazada. Pero quiero decirle, hermano, de que estos son los bienes del espíritu de rechazo. Veamos la figura 7, hermanos. Son 8 figuras, ya vamos a terminar. Es la amargura. Cuando hablo de amargura, hermanos, no estoy hablando de un malestar. La amargura empieza, hermano, con un malestar. Luego se desarrolla a un poco de resentimiento. Luego viene, hermanos, el espíritu de amargura. Pero termina, hermanos, en raíz de amargura, que eso ya es terrible. Raíz de amargura. Y cuando hay raíz de amargura, hay deseos de matar. Hay ira, hay resentimiento. Hay odio, hay deseos de venganza y falta de perdón.
Esto es espiritual, maligno. Falta de perdón es espiritual, maligno. La venganza, hermanos, de igual es maligna. El odio es maligno. El resentimiento no creo que lo sea, pero la ira lo es. La ira, hermano, ahí está el diablo. Si no, hermano, muéstreme Efesios 4, 26 y 27. Vea lo que dice la Sagrada Escritura ahí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no dure ese enojo, esa ira, esa rabia que tiene. Tienes que resolverla. Y el Señor sugiere que sea durante el día, que no se ponga el sol. Y antes de que, ¿verdad?, que no se ponga el sol. Entonces, pero si esa ira, hermano, sigue y sigue por días y semanas, hermano, se va a complicar y puede hacerse, según el versículo 27, dice que le podemos dar lugar al diablo con la ira. Qué terrible. Y después, hermano, vienen otros demonios. Terminemos, hermanos, el estudio en la página 55. Y esto me encanta tanto, hermanos. El punto número 4 dice, Lucas 11, 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Estamos hablando del hombre fuerte, ¿verdad? Estamos hablando del hombre fuerte. Pero aquí, hermano, está hablando la Biblia de el hombre más fuerte. Yo le pregunto a usted, ¿quién es el hombre más fuerte? El Señor Jesucristo, amén. El Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Según ese versículo, hace 3 cosas. Número 1, dice que le vence. Hermanos, Cristo venció hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y como Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Él sigue venciendo. Y los que hemos creído en el Señor somos más que vencedores. Así que, hermanos, el hombre más fuerte le vence a esos demonios. Vence a los demonios dominantes y también a los bienes. El Señor los ha vencido ya y nos ha dado la autoridad para que nosotros lo venzamos. ¿Qué dice también, hermano? Le quita las armas en las cuales esos demonios confiaban. ¿Qué es lo que le quita, hermano? Le quita la autoridad, la persuasión, la mentira, la autoridad que habían logrado. El Señor se las quita completamente. ¿Y qué dice la palabra? Y reparte el botín. ¿Qué es el botín, hermanos? ¿Qué es el botín? Son los bienes, exactamente. El botín son los bienes. ¿Y qué son los bienes? Son los demonios. El Señor dice que reparte el botín. ¿Y sabe qué se me imagina a mí? Lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Eso se me imagina cuando el Señor dice, reparte todo el botín. Vea lo maravilloso que es este versículo. Deuteronomio 28, 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Y vea, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos dice que van a huir y se van a perder en la espesura. Qué lindo, hermanos, es eso. Qué lindo es eso. Quiero dejarles un versículo, hermanos. Todos ustedes son candidatos a ser utilizados por el Señor. Todos, sin excepción. Si usted limpia su camino y empieza a depender de Dios en oración y empieza a buscar el rostro del Señor y le pide, hermano, este ministerio, quiero decirle que usted ya ha sido enviado. Ya ha sido enviado. Y entonces lo que les quiero decir, hermanos, es de que siendo usted enviados, el Señor le da a usted un versículo en Mateo 10:1. ¿Qué dice la palabra allí, hermanos? Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, Satanás con el pecado nos había quitado la autoridad, ¿verdad? Y por eso nos atacaba, pero ahora ha sido recuperada. Y ahora viene el Señor y nos da a nosotros autoridad. ¿Sobre quiénes, hermanos? Sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echemos fuera. Gloria al Señor. Hermano y hermana, usted va a llevar bendición a su casa. Usted va a llevar bendición a su iglesia. Usted va a ser una bendición aquí en este lugar y donde quiera que el Señor le mandare a usted.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por tu palabra, Señor, que hemos compartido, Señor, en esta noche. Señor, cada uno que está acá, Señor, es un gran liberador en potencia, Padre. Es un siervo tuyo, una sierva tuya a quien tú puedes utilizar, oh Dios mío, en este oficio, bendito Padre Celestial. Porque, Padre, tú le vas a dar, Señor, de la unción del Espíritu. Le vas a dar de ese poder, Señor, le vas a dar de esa autoridad. Le vas a dar dominio, le vas a dar señorío sobre todas las cosas creadas y aún sobre todo animal que se arrastra, dice tu palabra. Nos vas a dar autoridad, Padre. Y tu iglesia, Señor, va a marchar gloriosa, haciendo retroceder al enemigo de aquí de San Salvador y de los 14 departamentos de la República. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Llévanos, Padre, a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición.